Bienvenidos. Vamos a ofrecer este video para que aprendan a operar fracciones en forma manual y en caso de hacerlo por calculadora, aunque la calculadora resuelva el cálculo, es muy importante y por eso les pedimos, por favor, que sepan cómo se operan las fracciones sin utilizar calculadora. Así que a continuación les ofrecemos estas explicaciones. Vamos a comenzar con la operación de suma. A más B, donde A y B, ambas son fracciones. Cuando hablamos de una suma, cada elemento que se suma se llama término o sumando. Todo lo que se define en suma se puede definir en resta. ¿Por qué? Porque resta se define como la suma del opuesto. Cada vez que tenemos una resta de dos términos, en realidad es sumar el opuesto del segundo término. Por lo tanto, si algo se define para suma, se traslada esa definición a resta. Así que comencemos viendo suma y resta de dos términos que son fracciones. A fines de ir incorporando lenguaje, les recuerdo que cuando uno suma dos términos, se conoce como binomio. Y si uno sumara tres términos, se conoce como trinomio. Esto no es teoría formal de fracciones, pero ya que estamos, les ofrecemos el lenguaje para que lo sumen a su glosario. Comencemos con el caso 1, es un caso muy sencillo. Sumamos a una fracción un número entero. Pertenece en particular a los naturales, que está contenido en los enteros y que está contenido en los racionales. Como el 2 está contenido en los racionales, quiere decir que lo puedo escribir como fracción. El 2 sabemos que se puede escribir como 2 sobre 1. El 2 se puede escribir como 2 sobre 1. Y todo número que pertenece a los racionales, a los enteros, lo voy a poder escribir como m sobre 1. Por eso, este elemento está también en los racionales. Volviendo al tema de fracciones, estamos en el caso 1, a una fracción le sumo un número entero. Todos los casos que veamos de suma y resta de fracciones comienza con la primera pregunta. ¿Cuál es mi denominador común? Todos sabemos que en una fracción, el que está arriba de la línea de fracción se llama numerador y el que está abajo se llama denominador. Yo quiero hallar la fracción resultado de sumar esta fracción con este número entero, que también es fracción. ¿Cuál es mi denominador común? Entonces, de ahí que comenzamos con el caso 1, que es un caso sencillo. Cuando vos tenés un número entero y le sumás una fracción, como verás, el único denominador que aparece es el 5. Tenemos el 1, pero no es tan relevante. El único denominador que veo, en definitiva, en esta expresión, es el 5. Entonces, el denominador común es el único denominador que figura, que es el 5. El único denominador que yo veo, que es distinto de 1. Entonces, dicho de otra manera, cuando tenés solamente un denominador, elegís a ese denominador como tu denominador común. Entonces, aquí elijo mi denominador común. Y ahora tengo que determinar el numerador. ¿Cómo se hace? Vamos a ver dos maneras. Vamos con la primera.
Una vez que identifico el denominador común, lo elijo, lo escribo abajo y hago lo siguiente. Tomo el denominador, lo divido por el denominador que aparece acá, que ya vimos que era un 1. 5 dividido 1, 5. Y ese resultado multiplica al numerador. Entonces pongo 5 multiplicando al numerador. Si acá dice más, acá pongo más. Si acá dijera menos, acá pondría menos. Y luego repito la misma receta de división y producto con la siguiente fracción. Entonces digo 5 dividido el denominador, en este caso me da 1, y ese resultado se lo multiplica al numerador. Entonces me queda 1 por 3. Y de esta manera, con esta receta de división, denominador común, dividido el denominador y multiplicando al numerador, esa receta repetida por cada fracción me va confeccionando el nuevo numerador. Y luego, haciendo productos y suma, termino de definir cómo me queda el numerador. Entonces me queda 10 más 3 sobre 5. 5 por 2, 10, 3 por 1, 3. Está bien. Me da 13 quintos. ¿Cómo encontré este resultado? Por la opción 1, que es la que consiste en dividir por cada denominador y multiplicar al numerador. Vamos ahora a ver la opción 2, que es aprovechar la amplificación. Para eso necesito cada fracción escrita oficialmente como fracción. Así que al 2 lo voy a escribir como 2 sobre 1 y al 3 quintos lo dejo como está porque ya es fracción. Luego, con la propiedad de amplificación, voy a buscar obtener a todas las fracciones con el mismo denominador. ¿Qué denominador? El denominador común. 5. Vamos con la primera fracción. Para yo lograr denominador 5, voy al 1 a multiplicarlo por 5. ¿Pero qué dice la propiedad de amplificación? Si vos tenés una fracción, es lo mismo que si arriba y abajo lo multiplicás por un mismo número. Claramente ese número no puede ser 0. Entonces, la propiedad de amplificación dice que cuando tenés una fracción, podés modificarla siempre y cuando multipliques arriba y abajo por el mismo número no nulo. Y de este modo conseguís otra fracción que es equivalente a la original. Quiere decir, me van a quedar con distintos valores, pero tienen el mismo valor. Entonces, si yo acá, a la fracción anterior, al denominador lo multiplico por 5, a su numerador también lo tengo que multiplicar por 5. ¿Para qué? Para que esta nueva fracción sea equivalente a la original. Y de este modo, ¿por qué multipliqué por 5? Porque yo quería obtener denominador 5. Es decir, tener acá el mismo denominador común. Cuando voy a agarrar la fracción 3 quintos y tratar de aplicarle el mismo método, me doy cuenta que no es necesario porque ya tiene denominador 5. Entonces, reiterando, ¿en qué consiste la opción 2? En que amplifique, le aplica amplificación a cada fracción que quiera lograrle denominador 5. De este modo, acá me queda 10 sobre 5 y en la segunda fracción sigue siendo 3 quintos. Luego de aplicar amplificación, nos debe quedar todas con mismo denominador 5. Entonces acá estamos ante una suma con mismo denominador. ¿Qué se hace cuando las dos fracciones que estoy sumando tienen el mismo denominador? Es muy fácil. El denominador en común es el que ya tengo.
Y arriba directamente se suman los numeradores. 10 más 3. Y entonces me queda 13 quintos. Y entonces me queda 13 quintos. Como pueden ver, es el mismo resultado que habíamos logrado con la opción 1. Por lo tanto, tenés dos formas de realizar una suma de fracciones, luego de haber elegido el denominador común. ¿Cuál utilizar? La que vos gustes, siempre y cuando, si haces la opción 1, respete la receta como corresponde, y si usas la opción 2, sepas amplificar adecuadamente. Con ambas opciones se tiene que lograr el mismo resultado. O fracciones diferentes que en realidad son equivalentes. Vamos al caso 2. Caso 2, cuando tenés dos fracciones con mismo denominador. Las querés sumar o restar. Pero el detalle está en que las dos fracciones tienen el mismo denominador. ¿Cuál es el denominador común en este caso? El 15. Es decir, el mismo denominador que tenemos presente. Luego, una vez elegido el denominador común, la forma de proceder, la receta para sumar o restar, es exactamente como vimos en el caso 1. Luego de elegido el denominador común, que en este caso es 15, puedes realizar la suma o resta ya sea por la opción 1 o por la opción 2. A modo de ejemplo, acá voy a aplicar la opción 1. Entonces, elijo denominador común y procedo haciendo lo siguiente. 15 dividido 15 me da 1. Multiplica al numerador. Más 15 dividido 15 me da 1. Multiplica al numerador. Como pueden ver, nos queda 4 más 8. Entonces, ¿qué se puede observar luego de aplicar la opción 1? Se observa lo siguiente. Cuando tenés las dos fracciones con el mismo denominador, directamente elegí a ese denominador como el nuevo denominador, es decir, sigue siendo el mismo, 15, y para determinar el numerador, directamente suma los numeradores. Es decir, nos podemos saltear este paso, no hacer la opción 1, y solamente sumar los numeradores. Entonces vamos a explicar nuevamente cómo se suma o se resta cuando tenés mismo denominador. Caso de suma de fracciones con mismo denominador. El denominador común es ese mismo. Escribo 15 como denominador nuevo. Y como tiene el mismo denominador, directamente sumo los numeradores. Y me queda 12 sobre 15. En el caso de la resta es lo mismo. Tiene el mismo denominador, que es 18, lo elijo como el nuevo denominador y directamente resto los numeradores. Me queda menos 8 sobre 18. Habíamos dicho sobre este caso lo que podíamos hacer con el menos. Cuando tenés menos a todo dividido b, es lo mismo que si vos querés ubicarlo abajo, o sea que esto es lo mismo que 8 sobre menos 18, pero tener un número negativo abajo rara vez es algo favorable o de utilidad, así que es más común dejarlo arriba. Y es lo mismo que dejarlo adelante. Este sí tiene bastante utilidad. Entonces podremos escribir nuestro resultado como menos 8 sobre 18. Y ya tenemos el resultado. Acá también ya tenemos el resultado. Así que hasta acá ya está resuelta la suma y la resta. ¿Pero qué es algo muy común en fracciones? La acción de simplificar. En el caso 1 repasamos lo que era la amplificación.
Ahora vamos a repasar lo que es la simplificación. Simplificación, lo que es realmente, es lo siguiente. Si tengo una fracción, es lo mismo que dividir arriba y abajo por el mismo valor C, que obviamente no puede ser 0 porque no existe división por 0. Entonces, acá al 12 y al 15 los voy a dividir por 3. Entonces me queda 12 dividido 3, 4, 3 por 4, 12, 15 dividido 3, 5. Y así consigo otra fracción con números más chiquititos, pero que es una fracción equivalente al resultado que había obtenido. En este caso, ¿puedo simplificar? Bueno, se puede simplificar siempre y cuando puedas dividir arriba y abajo por el mismo número, no nulo. Acá el 8 y el 18, ambos los puedo dividir por 2. Así que 8 dividido 4, 18 dividido 2, 9. Y así conseguí un resultado equivalente al original, pero con numeritos más chiquititos. Y así sería el caso 2. Tienen el mismo denominador, lo elijo como el nuevo denominador y simplemente sumo o resto los denominadores. Y si es posible simplificar el resultado, lo hacemos, respetando lo que la simplificación significa. Vamos al caso 3, en el que van a notar que la dificultad empieza a aumentar. Entonces, caso 3. Dos fracciones con distintos denominadores. Pasamos a la primera pregunta que uno debería hacerse. ¿Cuál es el común denominador? Una manera de resolver es directamente considerar que es el producto de los denominadores que tenemos. Es decir, 15 por 18. ¿Cuánto me queda? 270. Ese es mi denominador común. Lo voy a resolver, una vez elegido el denominador común, con la opción 2. Recuerden que una vez que elegiste el denominador común, lo que sigue de procedimiento es ya sea sumar por la opción 1 o sumar por la opción 2. Yo ya elegí el denominador común, directamente multiplico los denominadores y voy a ir por la opción 2. Amplifico la fracción 4 sobre 15 para que me dé denominador 270. Entonces al 15 lo tengo que multiplicar por 18. En cambio, ¿cómo amplifico la fracción 7 sobre 18? Para obtener acá denominador 270, lo multiplico por 15. Entonces acá también lo multiplico por 15. Amplifiqué multiplicando por 15 y amplifiqué multiplicando por 18. A continuación, hago las cuentas. 270, 4 por 18 me da 72. Y aquí también me da 270 y 7 por 15 me da 105. Entonces, ya llegué a sumar fracciones con mismo denominador. En ese caso, dejaba 270 como denominador y se suma 72 más 105. Y esto me queda 177 sobre 270. Este procedimiento es correcto, pero no es eficiente. Elegir como denominador común el producto de los denominadores es un procedimiento no eficiente. ¿Por qué? Porque no elegí un denominador común, pero de todos los denominadores comunes, no elegí el más chiquitito. Vamos a ver otra receta que se propone, porque es más eficiente. Consideramos cada denominador y lo factorizamos en números primos, como producto de números primos. ¿Cómo se hace? Al 15 lo divido por primos. Puedo dividirlo por 3, me da 5, lo divido por 5, 5 por 1 5, termino cuando llega un 1. El 18 lo puedo dividir por 2, que es primo, me da 9, luego lo puedo dividir por 3, 3 por 3, luego 3 una vez más, y como llegué a un 1, termino. De esta manera consigo que el 15 se expresa como el producto de 3 por 5, y el 18 se expresa como el producto de 2 por 3 por 3. Pero esto es lo mismo que 2 por 3 dos veces. Mirando estas factorizaciones, puedo sacar como denominador común el MCM entre 15 y 18.
¿Cómo se consigue MCM entre 15 y 18? Fíjate que hay un video en Moodle que habla específicamente de MCM y DCM. ¿Qué es DCM? De todos los números que dividen al 15 y que dividen al 18, se queda con los números que dividen en común, a ambos números, y de todos esos divisores en común se queda con el máximo. ¿Qué es MCM? Es de los números múltiplos de 15, es decir, los que están en la tabla de 15, y de los números que están en la tabla de 18, los múltiplos de 18, se queda con los múltiplos en común, y de todos los múltiplos en común se queda con el más chiquito. Mínimo común múltiplo. Divisor común mayor, o máximo común divisor. Es decir, el título te indica lo que es cada elemento. En este caso tenemos que buscar el mínimo común múltiplo entre 15 y 18. ¿Cómo se busca? Recordad que contás con un video que te explica la receta. La receta indica lo siguiente. Factorizame los dos números. Ya está hecho. Luego elegí, para MCM se eligen todos los factores que observo. Acá observo el factor 3 y observo el factor 5. Lo tomo. Acá observo el factor 2, lo tomo. Y observo el factor 3, que está 2 veces, pero el 3 yo ya lo tomé. Así que eligiendo todos los factores que veo, me quedo con el 3, el 5 y el 2. Segundo paso. Para cada factor le pongo, como esto es mínimo, a cada factor le pongo el máximo exponente. Comencemos con el 3. El 3 acá está una sola vez, porque tiene exponente 1, una sola vez. Acá está 2 veces. Tenemos que elegir el mayor, 2 veces. Vamos con el 5. El 5 acá está una vez, acá no está, me quedo una sola vez. El 2 acá no está, acá está una vez, me quedo una vez. Y de esa manera elegí el MCM. Entonces me queda 9 por 5 por 2. Esto me da 90. El MCM entre todos los denominadores, es el nuevo denominador común. Entonces ahora vamos a resolver la suma con este nuevo denominador común. Tenemos 4 quinceavos más 7 sobre 18. El nuevo denominador común es 90. Entonces, al 15, ¿por quién multiplico al 15 para que me dé 90? Por 6. Amplifico multiplicando por 6. Más 7 por 18, 7 sobre 18. ¿Por qué multiplico 18 para que me dé 90? Por 5. Entonces me queda 6 por 4, 24 sobre 90. 18 por 5, 90. 7 por 5, 35. Y ahora llego a una suma del mismo denominador, lo elijo y sumo directamente los numeradores. ¿Qué me quedó? 59 sobre 90. Y este es mi resultado. Con denominador más chico que 270. Por eso, esta receta es más eficiente en el sentido que te da la fracción más chiquita, el resultado más chiquito. Este acá es un resultado válido. Si lo querés resolver así, está bien. Lo único que te lleva a números más grandes. Y uno me puede preguntar, ¿por qué acá te dio distinto de acá? La respuesta sería, no me dio distinto. Me dio dos fracciones que en apariencia se ven diferentes, pero son la misma fracción. Son equivalentes. ¿Cómo se consigue una fracción equivalente? Esta fracción, si yo la simplifico, me devuelve otra fracción equivalente. Si a esta fracción la amplifico, me devuelve otra fracción equivalente. Fíjense que podemos a esta fracción simplificarla, dividiendo arriba y abajo por el número 3. ¿Cuánto me queda? 270 dividido 3 me da 90.
177 dividido 3 da 59. Como pueden ver, nos dio el mismo resultado que obtuvimos acá abajo. Es decir, esta receta es muy eficiente. Es importante que la conozcas, que sepa que existe. En el caso de que no quieras aplicar esta receta, quieres aplicar esta, perfecto. Pero acordate de simplificar a lo último para llegar al resultado más chiquito posible. Es decir, vas a tener que saber simplificar. Así que tienen dos maneras, la manera no eficiente, la manera eficiente de poder resolver una suma cuando tenés distintos denominadores. Y dentro de toda esta teoría, queremos pedirte que sepas cómo se halla MCM y DCM de dos números dados. Para eso tenés un video a disposición. Bueno, así vimos tres casos de suma y resta. El tercer caso es el más difícil, pero es el que tenemos que saber porque muy pocas veces te pasa que te encontrás con casos muy sencillitos, como el caso 1 y el caso 2. Generalmente te encontrás con el caso 3. El caso 3, yo de ejemplo te hice una suma, pero acordate que hablar de resta sería lo mismo. Ahora vamos a pasar a producto. Producto de dos fracciones. Es muy fácil, se hace en forma directa. Numerador con numerador, denominador con denominador. Y de esta manera se realiza el producto. En este ejemplo, me queda directamente 15 por 3 arriba, 21 por 5 abajo. Entonces me queda 45 sobre 105. Y ya está. Ya realicé el producto. Pero uno siempre mira si es posible simplificar. Entonces, arriba y abajo podemos dividir por 5. Dividamos por c igual a 5 arriba y abajo. 13 me da arriba. A ver si estoy bien. 45 dividido 5. No, 9. 9. Y abajo 105 dividido 5, 21. Y ya está. ¿Se puede simplificar más? Tenemos 9 sobre 21. 9 sobre 21. ¿Hay un número que divida los dos? Bueno, podemos arriba y abajo dividir por 3. Entonces me queda 9 dividido 3, 3. 21 dividido 3, 7. Vamos a comprobar. 21 dividido 3, 7. Y ahí conseguí la fracción más chiquitita aplicando la regla de simplificación. Vamos al ejemplo 2. ¿Cómo hago producto de fracciones cuando una fracción es entera? Bueno, es muy fácil. Sabemos que ahí abajo del 3, ¿qué aparece cuando no hay nada? Aparece un 1. Entonces me quedaría arriba 3 por 5 y abajo 1 por 14. 3 por 5, 15. 1 por 14, 14. ¿Puedo simplificar? La respuesta es no. ¿Por qué? Al 15, ¿qué números dividen el 15? Dividen el 15 el 1, el 5, el 3 y el 15. El 1 no importa, porque si divido por 1 arriba y abajo, si divido por 1 acá y por 1 acá, me queda igual, no simplifico nada.
Así que vamos a tomar C distinto de 1, porque no tiene mucho sentido dividir por un 1, me quedaría igual. A dividido 1, A. B dividido 1, B. O sea que en este caso no es muy importante. Y los otros números que dividen al 15, dividen al 15, pero no dividen al 14. O sea, no encuentro un número que pueda dividir arriba y abajo a la vez. Por eso no puedo simplificar más. Así que este es el resultado con números más chiquitos que puedo encontrar. Y de este modo se hace producto. Simplemente en forma directa. Numerador se multiplica al numerador, va como numerador. Denominador se multiplica al denominador y va como nuevo denominador. Es muy fácil el producto. Vamos a ver el cociente. Veamos división. Una fracción divide otra fracción. Como son fracciones, sabemos que B y D, los denominadores, no pueden ser cero. Ahora, yo estoy diciendo A sobre B dividido esta fracción. A sobre B dividido C sobre D. No podemos dividir por cero. Entonces, ¿cuándo la fracción que está dividiendo es cero? Bien, sucede que una fracción es cero si, solo si, el de arriba es cero, o sea, su numerador. Una fracción es igual a cero cuando el numerador es cero. Por eso, para que yo acá no esté dividiendo por cero, tengo que hacer que esta fracción no sea cero. Se hace cero cuando C es cero. Por eso, acá estoy pidiendo que C no valga cero. Repitiendo, para no dividir por cero, C no tiene que valer cero. Y como B y D son denominadores, B y D no tiene que ser cero. Habiendo entendido esto, que son detalles técnicos, matemáticos, vamos a ver tres maneras de dividir. La primera hace una especie de cruz, una cosa rara. Entonces hace así. Multiplicamos estos dos y va para arriba. Multiplicamos estos dos y va para abajo. Entonces me queda lo siguiente. 5 por 8 me queda arriba. 12 por 3 me queda abajo. Esto me da 5 por 8, 40. 12 por 3, 36. Ya conseguí mi resultado. Ahora lo que quiero es ver si puedo simplificar. Podemos dividir arriba y abajo por 6. Me queda 40 dividido 6. Ah, no podemos dividir por 6. Me está dando con coma. 40 dividido 6 me está dando 6,6666. O sea que no lo divide. Bueno, vamos a dividir por 2. 40 dividido 2, 20. 36 dividido 2, 18. Podría dividir por 2 una vez más, o bien podría haber elegido, en vez de dividir por 2, dividir por 4. Cuando uno simplifica, no es necesario elegir un número primo, puede elegir cualquier número. Vamos a elegir el 4. 40 dividido 4, 10. 36 dividido 4, 9. Y ahí puedo dejar mi resultado final porque no hay un número que divida al 10 y al 9 al mismo tiempo. Así que no hay un divisor en común. Queda ahí mi resultado, 10 novenos. Vamos a ver la forma 2. La forma 2 propone, no, en vez de hacer esta cruz, este por este va para arriba, este por este va para abajo, propone lo siguiente. Usar la regla A dividido B es lo mismo que A por
b a la menos 1, que es lo mismo que a por 1 sobre b. Vamos a usar esta regla. Dividir por 3/8 es lo mismo que multiplicar por 3/8 a la menos 1. Puse esto. Entonces, es lo mismo que a 5/12 multiplicar, invertir una fracción es darlo vuelta. 8/3. Y así se transforma la división en producto. Entonces ahora hago el producto. 5 por 8 arriba, 12 por 3 abajo. Como pueden ver, nos quedó lo mismo que antes. Así que igual, y los puntitos suspensivos es hacer esto mismo. Así que nos queda 40 sobre 36. Llegamos a lo mismo. Y simplificando nos queda 10/9. Vamos a la forma 3. La forma 3 dice, bueno, A, 2 puntitos B, es lo mismo que A sobre B. Y se lee A sobre B. Entonces, esto es igual a 5 sobre 12 sobre, o sea, A dividido B es lo mismo que A sobre B. Y esta es la línea principal, por eso la hago más grande y la dejo al lado del igual, porque es la principal. Entonces nos queda A dividido B, nos queda A sobre B. Y ahora aplicamos la regla de la oreja. Este y este se llaman medio, los multiplico. Y este que está arriba del todo y este que está abajo del todo se llaman extremos. Extremos. Entonces, se multiplican los extremos, esto es la regla de la oreja. Se multiplican los extremos y va arriba. Se multiplican los del medio y va abajo. Entonces nos queda 5 por 8 arriba, 12 por 3 abajo. Y como pueden ver, nos queda lo mismo que antes. Entonces, la regla de la oreja te queda producto de extremos, de lo que se llaman extremos, queda arriba, y abajo, producto de lo que se llaman medios. Entonces, en esta torre de 4 pisos, donde está la línea principal, se multiplican los del medio, va abajo, se multiplican los extremos y va arriba. Entonces tenés 3 formas de hacer división. Las líneas cruzadas, multiplicar por el invertido, o escribir como A sobre B, fracción sobre fracción, y aplicar la regla de la oreja. Elijas la forma que elijas, asegúrate de respetar la regla según esta teoría. Y bueno, esperamos que este video te sea de utilidad para que lo veas cuantas veces necesites y así repases todas las veces que necesites cómo se realiza cada una de las 4 operaciones. Suma, resta, producto y cociente. Como pudiste observar, hay varios métodos en algunos de estos casos. Sea el método que elijas, te pedimos que por favor responda a la receta que te hemos explicado en este video y esperamos que te sea de mucha utilidad para lograr el aprendizaje de cómo operar con fracciones. Es muy importante que lo sepas saber, aunque te lo haga la calculadora, por 2 cuestiones. Uno, tenés que entender lo que la calculadora hace, porque muchas veces
al ingresar de manera incorrecta la cuenta, termina dándote otro tipo de resultado. Y si vos sabés lo que sucede manualmente, vos podés identificar ese error. Otro motivo es que a veces tenés que trabajar sin depender de la calculadora y consideramos muy importante que sepas poder hacerlo. Y a veces la manera en que realizamos operaciones con fracciones, con numeritos, numerador y denominador siendo números, muchas veces las mismas recetas hacemos para sumar con fracciones donde el numerador y el denominador son letras. Por eso es muy importante que sepas cómo se trabaja en fracciones, porque luego lo vamos a hacer con letras. En fin, esperamos que este video te sea de mucha utilidad. Y recordar que para lograr aprender con autonomía, lo siguiente importante, además de entender estas recetas, es una buena práctica. Practicar todo lo que sea necesario para que te quede este aprendizaje. Muchos éxitos.